Hola, ¿cómo están? Seguimos con esta reflexión, este conocimiento. En este caso nos vamos a enfocar a cómo entender de una manera más amplia lo que puede enlazar, diferenciar en algún momento lo que es un sentimiento y lo que es una emoción. Entonces, seguimos con la misma biografía de las leyes espirituales de Vincent Guillen y vamos a contextualizar, a estructurar un poco más la información de acuerdo a la pregunta. Puedes exponer con más profundidad la distinción y la relación entre emociones y sentimientos. Bueno, entonces, arrancamos desde el concepto de que las emociones son de corta duración, mientras que los sentimientos tienen una duración mucho más extensa. Sin embargo, las emociones se empiezan a gestar a través de estos instintos biológicos que están dentro de la etapa animal, que aún como seres humanos todavía los tenemos, eh, y que poco a poco estos instintos van mutando bajo el concepto de emoción y a su vez estas emociones de corta duración, pero si son repetitivas, se van transformando en sentimientos que tienen una duración mucho más extensa. Entonces, partiendo de este concepto, ¿sí? Nosotros empezamos a dimensionar varias situaciones. Entonces, cuando yo o cuando la personalidad o la persona eh, tiene estas tres condiciones, tanto instintos, emociones y sentimientos, existe una fase de construcción de ese amor incondicional donde eh, estas tres situaciones, estos tres aspectos se despiertan, se manifiestan a través de estímulos externos. Esto quiere decir que a nivel biológico podemos contextualizar el, la necesidad dentro del contexto de la sexualidad. Entonces hay una función externa que despierta un instinto biológico animal, por decirlo así, pero es a través de una función externa. Lo mismo las emociones también pueden despertarse externamente. Si nosotros, y son diversas, ¿no? Poco a poco vamos a ir conociendo qué tipo de emociones hay, ¿no? Cuando nosotros vamos caminando y encontramos a un niño que quizás esté limpiando el vidrio del carro. Dependiendo de muchas circunstancias, nosotros podemos sentir unas emociones quizás de tristeza o quizás de enojo, ¿sí? Entonces, siendo que estas emociones son de corta duración, ¿qué quiere decir? Que arrancó, no sé, el carro, el semáforo, y 3, 4 cuadras más adelante, pues ya no tengo el enojo o la tristeza por la situación que acabo de vivir. La repetición de estas situaciones y como yo examine, como yo califique estas acciones o estos hechos, pues entonces de forma repetitiva van a crear sentimientos. Y los sentimientos también tienen un componente que se puede manifestar y se puede despertar desde el exterior. Sin embargo, cuando eh, estas emociones o estos instintos, estas emociones y estos sentimientos se despiertan solamente del exterior, automáticamente nos volvemos un efecto. ¿Qué quiere decir? Que enseguida nosotros vamos a reaccionar y en pocas ocasiones vamos a accionar. ¿Reaccionar qué es? Reaccionar precisamente son estas emociones. Pero cuando nosotros accionamos
es diferente. Reaccionamos de pronto reactivamente, alejando a las personas o alejándonos nosotros mismos de las personas, pero cuando dejamos de reaccionar, de ser reactivos ante una situación, empezamos a accionar. ¿Y qué es accionar? Bueno, a la próxima, entonces, pues no sé, llevo un paquete de papas, llevo un banano, llevo una naranja, porque yo sé que en ciertos lugares de estacionamiento donde hay un semáforo, pues va a haber una persona reflejando una necesidad. Entonces a la próxima, cuando yo cojo ese paquetico de papas, o cojo ese banano, cojo esa manzana y se lo doy a esa persona, automáticamente estoy transformando esa emoción desde un aspecto negativo a un aspecto positivo. Y les aseguro que la retroalimentación de dar es mucho más grande. Bueno, esto es desde el punto de vista externo, ¿no? Entonces, cuando reaccionamos eh, reactivamente, pues estamos desligándonos de lo que significa el amor incondicional. Ahora, hay que identificar esa posición para empezar a cambiar y empezar a accionar y empezar a conocer lo que significa el amor incondicional a través de una manzana. Bueno, cuando este sentimiento y estas emociones empiezan a volverse acción, ¿qué quiere decir? Que empiezan a nacer de nuestro interior, ¿sí? Porque eso es un camino de transformación. Poco a poco nosotros vamos a ir transformando una acción mediada por el exterior a una acción mediada desde el interior, que realmente es donde está toda la fuerza del espíritu humano. En este momento, cuando yo internamente empiezo a accionar, empiezo a hacer causa, más no efecto. Antes yo era el efecto de las circunstancias y me ponía de mal genio, me ponía enojado, transitándole o traspasando mi responsabilidad de comportamiento hacia una situación tercera. Pero cuando yo ya voy en un contexto de trabajo, de evolución de mi espíritu, es internamente esa fuerza que acciona, entonces empiezo a ser creador, creador de mi entorno, creador de mi vida, creador de mi proyecto de vida y de mi sentido de vida. Bueno, entonces, comprendemos que estos instintos o estímulos animales eh, se fueron transformando en emociones y esas emociones se fueron transformando en sentimientos. Sin embargo, cuando ya estamos en estos estadios, las mismas emociones pueden retroalimentar y fomentar sentimientos y los mismos emociones hacia sentimientos y sentimientos hacia emociones. Y poco a poco vamos dejando eh, los instintos, que quiere decir que hay un manejo, hay un empoderamiento del sentimiento, la emoción y la mente sobre estos instintos animales, que si bien hace parte de la naturaleza, hay que resituar estos comportamientos y utilizar esta particularidad de la naturaleza, esta creación de Dios desde el punto de vista, por ejemplo, de la sexualidad, a un camino mucho más elevado que el que quizás dentro del entorno social hemos aprendido a llevar equivocamente. Entonces, cuando yo ya empiezo a identificar qué es en mi cuerpo un estímulo biológico, ¿cierto? Entiendo y comprendo que este estímulo biológico tiene una función más alta y que esta función más alta tiene que estar direccionada por mis emociones y por mis sentimientos que a su vez están direccionados por la mente, por esa continua retroalimentación entre el conocimiento y entre las emociones y los sentimientos. ¿Para qué? ¿Con qué objeto empezamos a hacer esta retroalimentación y esta subordinación entre la materia, entre que la materia le sirva al espíritu y que no el espíritu le esté sirviendo a la materia? Cuando tenemos este conocimiento, cuando vamos adquiriendo este conocimiento poco a poco a través de nuestra propia experiencia individual,
la mía es independiente a la de ustedes, ¿sí? Por eso es importante comprender que eh, cada uno tenemos un camino independiente. Cada uno tenemos una ruta de trabajo diferente, un esfuerzo diferente en diversas eh, dimensiones de lo que significa ser un ser humano y lo que significa ser un espíritu eh, manifestado dentro de esta materia. Entonces, cuando yo ya tengo poco a poco, voy adquiriendo este conocimiento, voy comprendiendo qué debo controlar para no desequilibrar y también qué debo dejar de reprimir. Recordemos que la felicidad del espíritu se halla dentro de su libre albedrío, pero también dentro de la felicidad infinita que conlleva la acción de amar incondicionalmente. Entonces, entendiendo que las emociones, los sentimientos, incluyendo también los estímulos materiales, enfocados desde la percepción de ese deseo de recibir con propósito de compartir, pues nos va a elevar a unos estadios de ese camino que es la felicidad, ¿sí? Obviamente afrontando una cantidad de retos. La felicidad es un camino que se construye y en ese camino vamos a encontrar alegrías y vamos a encontrar enojos y vamos a encontrar retos. Eso hace parte de nuestro crecimiento. Entonces, en esta etapa, ya vimos las etapas, en la quinta etapa donde se representa el amor incondicional, donde tenemos como modelo a Jesús, ¿sí? Entonces el sentimiento, cuando antes necesitaba ser estimulado por una exteriormente, cuando ya hemos llegado a este amor incondicional, ya el sentimiento está con nosotros de forma eterna y duradera, o sea, nunca se termina. Por lo tanto, tenemos eternamente ya esa fuerza de sentimiento de amor hacia los demás, totalmente, digamos, totalmente a cierto nivel desarrollado al nivel del modelo de Jesús. Y en ese momento es cuando esa fuerza interior eh, crea infinitamente las situaciones que nosotros queremos que los demás vivan. ¿Mm? Entonces, las emociones se pueden activar, como dice aquí, por estímulos interiores y exteriores y poco a poco vamos transitando del exterior al interior para volvernos, en vez de efecto, volvernos causa. Las emociones percibidas del exterior estimulan el sentimiento, activándolo y reprimiéndolo. Cuando ya hemos pasado por esta etapa, recordemos, todo sentimiento infinito pues representa lo que significa el amor incondicional. ¿Qué es una emoción? Por ejemplo, la emoción vamos a catalogar aquí la alegría. Es intensa, hemífera y automática. Podemos sentir alegría por diversas situaciones, ¿no? O sea, hay diferentes manifestaciones de tener alegría. Puede ser alegría porque ganó un equipo de fútbol, alegría porque nuestros hijos obtuvieron una medalla, alegría por, eh, no sé, recibir un alimento que nos gusta hartísimo. Entonces, son momentos de alegría, pero son intensos. Podemos decirlo, no sé, en un partido de fútbol alguien ganó y es intenso, pero es hemífero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que después de cierto tiempo ya pasó la alegría, ¿sí? Pasó la alegría, se sintió, se vivió, pero ya quedó, digamos que en el pasado. Sin embargo, cuando ya vamos avanzando por el camino del sentimiento interior, es algo que es duradero. Esto lo podemos ver con nuestra relación con nuestros padres o con nuestros hijos, ¿sí? Porque es digamos que son las primeras etapas donde empezamos a transitar por este camino del amor incondicional, más que todo con los hijos y con nuestros padres. Entonces, nosotros desde que el momento que esta personita, que este ser humano, que este espíritu nace, o sea, o se encarna, ¿sí? Porque pues el espíritu es eterno, fue creado, pero es eterno por Dios, entonces empezamos a sentir pequeños
elementos de alegría, el hecho de que sonría, el hecho que gatee, el hecho que camine, el hecho que ya hable, son momentos de alegría que van empezando a crear un sentimiento de amor más duradero y consciente. Entonces, los sentimientos se arraigan al espíritu hasta el momento en el que ya siempre es una fuente infinita de sentimiento para una fuente infinita de creación. Están motivados desde el interior por la voluntad y aún teniendo influencia por el exterior. ¿Qué podemos, digamos, adicionar a esto? Y es que eh, la voluntad, o sea, la creación fue, valga la redundancia, creada por voluntad de Dios. Dios, tras su infinita voluntad, decidió crear eh, un, un recipiente, ¿sí? Un universo dispuesto totalmente a recibir. Nosotros fuimos creados para aprender a recibir o bajo la premisa de recibir, pero también con la premisa de aprender a dar. Bueno, entonces este es el contexto un poco más estructurado, más contextualizado, organizado y dividido para que nosotros podamos de alguna forma empezar a transitar sobre este conocimiento. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.